En esta aventura fuimos a la montaña para poder platicarles un history time de cuando se me apareció un brujo en un campamento de 7 días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sandoro y bienvenidos sean a una anécdota, un history time, las Doro historias, carnal. Está cayendo lluvia, un poquito de lluvia. Es hora de sacar el chido, pa. Se logró ahora sí. Sin mojarse, padre. Aquí estoy entre las montañitas haciendo el recorrido de actividad física, carnal, para no perder la costumbre, ¿verdad? De venir al Cerrusco. Así es, amigos, aunque no me lo crean. Hace tiempo hice un campamento. Fue en un lugar llamado La Cascada, en la Madrid, Coahuila. Es un lugar bien bonito, bien chulo, una cosa maravillosa. Y pues ya saben, entré sin permiso, pero chale, me puse a reflexionar sobre eso. Y es como que incentivar a que la gente rompa las reglas, ¿no? Pues hay que tener cultura cívica y todo ese pedo. Pero es que bueno, hay reglas a reglas, ¿verdad? Pero bueno, pues propiedades privadas y todo ese pedo, mira, mejor tira león, pa, tira león. Entonces, amigos, por favor, lo que hago en mis videos, no lo hagan ustedes, por favor, ¿verdad? Sí suban montañas y todo eso, pero ya las otras cosas, pues no, ¿verdad? Pero bueno, carnal, sigue cayendo la agüita. Continuemos, padre. Me quedé 7 días acampando ahí y pues todo estaba solitario, todo estaba normal. Me entretenía en el día con cosas, leer, hacer música, explorar un poco el alrededor. Y así fueron 4 días, carnal. El día 4 que yo desperté, bueno, me despertaron, güey. Yo estaba acostado en la casita de campaña, carnal, dormido, abajo de un nogal gigante, enorme, un nogalote. Entonces yo escucho que me avientan algo. Paz, se escucha, ¿no? Porque está bien tensada la casita, entonces se escucha. Paz. Yo corto me incorporo y luego, ¿a poco hay alguien ahí? Pensaba, ¿no? Y al mismo tiempo decía, pero ¿por qué va a haber alguien aquí? Si aquí es muy solitario, o sea, no ves gente. Son 15 kilómetros metidos así adentro de la montaña. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué habría alguien? Y pensé, se me hace que cayó una nuez del árbol. Dije, a lo mejor cayó una nuez y pum, se oyó que cayó. Entonces pensé, bueno, sí, fue la nuez, probablemente fue la nuez, voy a seguir durmiendo. Me quedé acostado y otra vez, ¡pum! Escucho otra vez, me levanté en corto y dije, ¿cómo va a ser otra nuez? O sea, 2 nueces seguidas. En 4 días no ha caído una nuez. O sea, ¿qué está pasando, carnal? Se me hizo raro y yo dije, hay alguien afuera. Entonces me preparé, agarré un cuchillote, me preparé así en la salida. Abrí primero quedito la primera y la segunda ya la abrí en chinga de que... Y salí y empecé así a observar. Y nada, y empecé, ¿qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Quién anda ahí? Nada. Y yo decía, no, pues me cae que sí fue las nueces, güey. Decía, pues puede ser que hayan caído 2 nueces del nogal, pues se ve que trae nueces. Chance y cayeron las nueces, ¿no? Entonces, carnal, pues ya me levanté, me puse a hacer mis cosas, hice comida, me puse a escribir una canción. Y mientras yo escribía la canción, pues yo traía los audífonos y me pongo a escribir y rapear lo que llevo, ¿no? De que y me pongo a rapear. Y luego, no, tengo que cambiar esta palabra por esto. No, está bien. Ok, y ahí otra vez va de nuevo y empiezo a rapearla mientras escribo y todo ese pedo. Y luego ya cuando la tengo lista, me la aviento toda completa y así estuvo el día, ¿no? Salí, hice más comida, carnal. Y en eso que veo que viene, güey, así de la nada yo vi, volteé y ay, güey, me sentí un pequeño susto, pues porque ahí no ves gente, güey, es un lugar bien retirado de la sociedad. Entonces lo vi que venía, güey, un señor, pero el señor venía así como que así, un señor grande, güey, como de unos 80 años, a lo mejor unos 70 años, pero el vato era viejo de rancho. Venía arriba de un burro
O sea, tenía su burro ahí estacionado. El vato traía la camisa abierta con la panzota así salida, güey. Unos zapatotes así como los de las caricaturas. Y el vato, ¿qué haces aquí? Me dice el ruco. Y yo, a la madre. Y le digo, ¿es de aquí usted? ¿Esto es suyo? ¿El terreno este es suyo? Y el vato me dice, sí, es mío. Y luego dije, ¿por qué te metiste? Le dije al señor que pues era un lugar conocido, que está bien bonito, que parece de ensueño, que parece un paraíso, y pues que ya había ido 2-3 veces a acampar ahí porque está bonito por el río, la cascada. Y el vato empieza a ver así lo que traigo, güey, y me dice, ¿no eres brujo? Y luego yo le digo, cabrón, ¿por qué? ¿Cree que soy brujo? Y yo tenía un gato ahí y le digo, el gato lo traigo porque es mi mascota. Y luego el vato dice, ¿seguro que no eres? Y yo le dije al vato, no, sí, un brujo se ve más mayor, ¿no? Le dije yo, un brujo que sí le sabe a eso es mayor. Y luego el vato me dice, exactamente. Y un brujo nunca te va a decir que es un brujo. Y yo me quedé, a la madre, carnal. Wow. ¿Dumbledore? Y el vato se empieza a caminar, güey. Y yo me voy atrás de él, güey, y le empiezo a preguntar cosas. De que le digo, oiga, ¿usted sembró todos estos árboles? Sí, fui yo. Oiga, y entonces aquí usted siempre viene. Sí, siempre vengo, cada 4 días. Y luego le digo, ¿y el nogal? ¿Usted lo puso y todo? Y el vato me dice, no, el nogal ese aquí estaba cuando yo llegué. Y el vato empieza a revisar unas vacas, güey, que estaban allá. Y luego ya volvimos otra vez al campamento. Y el vato me dice, ¿de dónde eres? Y yo le dije, pues de donde soy, ¿no? Que es San Buenaventura, Coahuila. Y luego el vato se saca de onda, güey. Me dice, ¿eres ministerial? Y luego yo, a la madre, ministerial. Le digo, no soy ministerial. Yo nomás ando de aventura. Y le dije, si quiere, levanto mi campamento y me puedo ir a acampar acá al lado de la cascada. No se preocupe, me puedo salir. Y el vato me dice, no te preocupes. Me dice, nomás no le digas a nadie de este lugar. Dice, me he encontrado a cada loco. Vienen y dejan un chingo de basura. Vienen y hacen rituales, los brujos. Vienen y lo usan de hotel. Meten sus racers, sus cuatrimotos. Destruyen aquí el camino. Me dijo, nomás no le digas a nadie de este lugar. Y yo le digo, ok, señor, no se preocupe. Y antes de que se fuera, el vato me dijo, es que me han venido y me roban cosas de las que tengo ahí. De que el señor tenía cubetas, güey, redes, tubos, tenía cosas. Y me dice el vato que vienen, me roban y no sé qué. Y el vato me dijo, una vez me robaron 45 cabezas de ganado. Y yo le digo, no me diga, no, que sí, 45 cabezas de ganado. Y el vato me dice que eran 30 de una raza y eran 15 de otra raza. La verdad desconozco, güey, el nombre de las razas que me había dicho. No me acuerdo. Y le digo, ¿quiere que le sirva la sopita? Había hecho sopita bien buena, carnal. Me dice, no, está bien. ¿Cuándo te vas? Y yo ya le dije, no, pues en 3 días. Me dijo, ya está. No, ya está, gracias. Entonces sí me puedo quedar. Sí, todo chido, bla, bla, bla. Sobre, ya nos vemos. Se fue el vato en su burro, güey. Y pues yo continué, güey. Continué haciendo lo mío. Pasó otro día, hice de comer, exploré, conté anécdotas, escribí música, dibujé. Me puse a hacer lo mío. Y luego, güey, para el 6.º día, yo me fui caminando ya a la entrada del lugar, los 15 kilómetros. Y dije, aquí voy a acampar el último día mañana para hacerme de almorzar y nada más levantarme y ya terminar el tramo en el pueblo. Y no, que sí, que todo chido. Entonces yo llegué el 6.º día, acampé cerca de la entrada y en la mañana pues me hice mi sopita, me aviento mi cotorreo y luego veo que me empiezan a gritar, Y luego yo volteo y es el señor, güey. Ven, y yo fui. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué dice? ¿Cómo está? No, ya voy de salida. Y el vato me dice, lo primerito que me dice el vato es, ¿tú haces música, verdad? Y luego, a la madre, güey. Yo me saqué de onda, ¿no? Yo dije, este vato yo creo me ha de escuchar en Spotify o ahí en YouTube, ¿no? Mis canciones. Y le digo, sí, hago. Y me dice el vato, pues, ¿cómo ves si me haces un corrido? Y luego dije, a la madre, un corrido, pues, ¿de qué? El vato ya me empieza a decir sobre las 45 cabezas de ganado. Le digo, cuénteme la historia y el vato me dice que lo que pasó fue que una persona importante de ahí
de ese municipio se puso de acuerdo con un ministerial de San Buenaventura para llevar una traila grandotota y acarrearle todas las vacas, güey, robárselas. Que abrieron el portón, que tenían llaves, que ni batallaron, que le dieron acceso y se robaron las 45 cabezas de ganado del don. Y yo le empiezo a decir, no, sí se hace, yo le hago su corrido, la verdad, pues discúlpenme, no he hecho el corrido. Pero se lo voy a hacer, señor. Entonces el vato me empieza a decir de que habla solo, ¿verdad? Y el vato me empieza a decir, no, pues también me gusta platicar a mí de cosas raras, de cosas que nadie platica y no sé qué. Y me empieza a contar de los marcianos, güey, que hay unos que se llaman pleiadianos. Y el vato me empieza a contar. Y después me dice, ¿y tú qué? ¿Trabajas en la tele o qué haces? Y luego yo le digo al vato, no, pues, hago videos para el recuerdo, le dije. Y el vato me dice, no, así yo tenía un camarada que no me acuerdo si me dijo que trabajaba en el ejército o si trabajaba de malandro, güey, pero me dijo que él siempre traía una cámara y que para rondines, para cualquier cosa, él siempre llevaba su camarita, ¿no? Me dice el vato, y hasta que una vez le tomó unas fotos a algo que no debía de tomar fotos, el vato lo dieron de baja por siempre traer su camarita a todas partes. Y yo me quedaba, a la madre, güey, o sea, me está tratando de decir algo, ahí yo ya sentía raro, ¿no? De que algo me está diciendo el señor o que una indirecta, güey, o algo así. Y luego ya en eso me fui, me desafané y pues así quedó. Pero yo pensé después, ¿cómo supo el vato que hacía música, güey? ¿Y sabes por qué, güey? Porque ese güey llegó desde temprano ahí donde estaba yo acampando. Todavía no me levantaba. Entonces a lo mejor el vato vio la casita, se sacó de onda, se paniqueó y se ocultó entre los matorrales, güey. Para como que, a ver, vamos a ver quién está aquí, vamos a ver si se ve buena onda, vamos a ver si es tranquilo, quién será o qué andar haciendo. Entonces el vato me aventó la nuez, güey, o la piedra, y fue cuando yo dije, a la madre. Me aventó la segunda y ya salí, ya me vio y yo seguía haciendo lo mío, ¿no? Escribí la canción y como estaba hablando, el vato escuchó que estaba componiendo y que estaba rapeando y que cantaba y que agarraba ritmo, güey. Y luego pues yo agarraba la cámara, adentro de la casita pues encerrada, no la miras, y decía, aquí estoy haciendo esto y bla bla bla, y miren no sé qué creen que me pasó y no sé qué. Entonces el vato escuchaba que hablaba solo, güey. Por eso el vato me dijo que si hablaba solo. Y el vato me dijo que si hacía música porque me había escuchado. O sea que el vato estaba oculto, se quedó un rato observándome, güey, antes de decir, nada, no hay pedo, voy a ir. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero dicen que los halcones, güey, los de la vieja escuela son como él, según esto, güey. Que andan así, señores grandes en burro, que traen cierta ruta entre las montañas, güey. Para andar checando a ver quién anda y quién se mete, porque a lo mejor más al fondo, güey, hay algo, ¿no? A lo mejor más al fondo está de que, no sé, ¿verdad? Digo yo, quién sabe, ¿verdad? Pero me dijeron, ¿no? Que esos son los de la vieja escuela. Y yo pensé, ¿será que él será, güey? Pero digo yo, no sé, ¿verdad? Todo el pinche chisme que anda haciendo, ¿no? Según esto, pero pues el señor se ve bastante normal. Él me dijo que sembró todos los árboles de aguacate y todo eso. Y pues tranquilón, padre. No sé si él habrá sido un brujo, pero lo del brujo pues sí me dejó como que pensando, ¿no? A lo mejor y puede que sí sea un brujo también. ¿Quién sabe, verdad? ¿Ustedes qué piensan? Coméntenlo, por favor. Y si no sabes qué comentar, comenta cualquier cosa. Eso favorece el algoritmo, carnal. Te lo agradecería mucho. Y bueno, a continuar con esta pequeña aventura, bandita. Bajando el cerrito leve. Está leve el cerrito ahora. Próximamente me voy de campamento otra vez 3 días. Ya estuve leyendo sus comentarios, bandita. Me dicen que inviertan equipo. Mi equipo es el mejor, padre. El detalle con la casita fue que no clavé, güey. Las pinches estacas no las clavé como debían de haber estado clavadas, bien tensadotas, ¿no? Como me estaba cayendo el hielo y la nieve, y yo agarraba la piedra, güey, y donde clavaba esa madre, me temblaba la mano bien gacho, güey, de frío. Los huesos me dolían. Y pues ahí media las clavé, pero pues no aguantaron el peso de la nieve, ¿verdad? Si hubieran estado bien clavadas, pues no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Que se hundió la casita. Pero bueno, mira, es lo bonito de hacer las cosas así, ¿verdad?
Una responsabilidad mía sí el haber entrado sin permiso. Pero fuera de eso, todo lo que pasó, la improvisación, las circunstancias, pues agradables, ¿no? Agradables, divertidas, güey. Me gusta que no todo sea perfecto, que haya errores, que haya aprendizajes, me agrada. Pero bueno, bandita, ahorita ya me voy a ir a... Esta mamá tampoco es impermeable, güey. Se siente que se está mojando. Yo creo que una pinche bolsa, güey, es más impermeable que lo que dicen que es impermeable. Así que bueno, voy a estar entrenando para subir el Citlaltépetl. Mañana volvemos a subir la montaña más grande de todo el estado de Coahuila. Y a ver qué aventura nos toca, ¿no? Dicen que hay hielo todavía, así que vamos a ver si hay nievecita. Y lo que pasó con el brujo, acá está todo el video. Fueron 7 días de campamento. Chéquenlo, se los recomiendo. Ese fue mi último video así viral, que se hizo viral. Y pues ahí sale el señor, ¿no? El cuarto día sale el señor y ahí sale todo lo que nos dice y nos cuenta. Y para que vean cómo estuvo el campamento, estuvo extraño, tetricón. Así que bueno, yo me despido de ustedes, amigos Dorilocos.